Listo, Toxi. Listo. Listo, chicos, pueden empezar. Si hay alguien, por favor, en espera, me avisan para admitirlo, ¿vale? Porque a mí se me pierde esta página a veces. Listo, ya pueden empezar, qué pena, gracias. Gracias, doctora. Como les decía, el grupo está integrado por José Misael Guillén, Daira Leonor Carreño, Paola Correa, Marta Jacqueline Orduz. Nos tocó el tema de la fuente de la responsabilidad del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar con las fuentes de responsabilidad del Estado, el grupo consideró que era viable hacer un breve resumen o un recorderis con respecto a lo que son las fuentes del derecho. Encontramos que las fuentes del derecho son todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. Se considera fuentes del derecho todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Actualmente encontramos que las fuentes del derecho surgen en los órganos públicos y los determinados procedimientos. Para ello se toman en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas que se ven actualmente. Siguiente. Dentro de esas clasificaciones en las fuentes del derecho, encontramos que existen tres grandes grupos. El grupo de las fuentes materiales o reales, el grupo de las fuentes históricas y el grupo de las fuentes formales. Las fuentes materiales o fuentes reales son los sucesos o situaciones que dan a un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de una norma jurídica. En este mismo sentido, se considera que fuentes históricas son todos aquellos documentos antiguos que consideran disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas. Lo que encontramos en la historia, por ejemplo, el código de Hammurabi y ese tipo de códigos que hemos estudiado a través de la historia. Otras fuentes son las fuentes formales, que son todos aquellos procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica. Estas fuentes se la clasificaron en, primero, la legislación y el proceso legislativo, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Qué es la legislación y el proceso legislativo como fuente? Son aquellas leyes que se encuentran descritas en un texto legislativo, como por ejemplo la constitución de un país, los reglamentos, las ordenanzas o decretos. La costumbre, pues se considera que la costumbre se trata de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias, que se aplican de manera generalizada en una comunidad determinada. La jurisprudencia, como ya todos sabemos, es aquella interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y que estas leyes presentan dificultades en la integración e interpretación de estas mismas. Lo que conocemos como fuente son aquellas jurisprudencias de las altas cortes. La doctrina no es más que aquella interpretación u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Y los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles de carácter general, elaborados o seleccionados por las ciencias del derecho
de tal manera que el juez y magistrado pueda dar la solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si hubiera estado presente. Para entrar en detalle en lo que son las fuentes de la responsabilidad del Estado, continúa la compañera Paola y nosotros nos veremos más adelante. Buenas noches. Bueno, referente a las fuentes de la responsabilidad del Estado, tenemos que se encuentran dentro del marco normativo de la Constitución Política y la jurisprudencia. Bueno, como todos sabemos, todas las actividades que desarrolla el Estado y sus diferentes ramas del poder y órganos pueden generar responsabilidad a cargo de este, bien sea por una acción o una omisión de sus agentes. Bueno, la Constitución del 91 trajo en este ordenamiento jurídico la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 90 exactamente, cuando dice el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Adicionalmente, la Constitución, también en el artículo 2, pues trae como la protección al rey y una responsabilidad patrimonial, cuando señala que la obligación del Estado de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes. Y también en el artículo 58, que garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a la ley. Ahorita nuestra compañera Daira nos va a dar una explicación del artículo 90, el cual trae dos nociones, que es el daño antijurídico y la imputación al Estado. Buenas noches. El artículo 90 de la Constitución nos indica que el régimen de responsabilidad consagrado en la Constitución tiene dos elementos centrales, que son la noción del daño antijurídico y la imputación del Estado. La Corte Constitucional nos indica que es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, y que la víctima no está en la obligación de soportar, por lo cual se reputa indemnizable. El Consejo de Estado nos indica que consagra que las fuentes de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable. También tenemos otro que es la imputación del Estado, y la imputación al Estado en cuanto se puede imputar a una acción una omisión de una autoridad pública, y debe por lo tanto existir un título que permita su atribución o una actuación u omisión de la autoridad pública. Ahora vamos a hacer con las fuentes de la responsabilidad del Estado, se hará más claridad sobre este tema. Hola. Sí, señora, ya. Bueno, en cuanto a las fuentes de la responsabilidad, tenemos la cláusula general de responsabilidad por el daño antijurídico. En cuanto al daño antijurídico, tenemos dos conceptos, el daño antijurídico y la imputación al Estado. Como lo decía ahorita nuestra compañera Daira, el daño antijurídico es un daño injustificado que el Estado le causa a un particular y este no está obligado a soportarlo, del cual surge la responsabilidad de la administración y conlleva un resto de perjuicios causados. Para que el daño sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado. Se deben acreditar varios aspectos. Uno, que sea antijurídico, es decir, que la persona no tenga el deber de soportarlo. Dos, que cause una lesión a un derecho, a un bien, a un interés protegido legalmente. Tres, que sea cierto, que sea apreciable, material y jurídicamente. Adicionalmente, dice también, pues leí en una jurisprudencia que lamentablemente pues no tomé el apunte de cuál era, que se requieren dos ingredientes, uno material y uno formal. En cuanto al material, dice que representa el núcleo interior y consiste en el hecho o el fenómeno físico o material, bien sea la desaparición, una muerte o una lesión.
Y el formal, pues que proviene de la misma norma, que en este caso sería pues el artículo 90 de la Constitución. Y la imputación, pues la imputación al Estado es poder atribuirle ese hecho al Estado de forma fáctica y jurídica. Bueno, aquí yo digo, podríamos traer como por ejemplo en el Código Civil, que habla, en el capítulo que habla de las responsabilidades, pues no sé, se me ocurre el artículo del 2355, que más o menos habla de, pone un ejemplo, de que de una lesión que se pueda causar, por una causa que es arrojada o se cae de un edificio. Entonces dice que esa lesión que se cause o ese daño se puede imputar a todas las personas que habiten en la misma parte del edificio. O pues, si se logra determinar quién fue, pues la responsabilidad caería exclusivamente en la persona que se pueda determinar. Muchas gracias. Como segunda fuente de responsabilidad del Estado, encontramos el régimen de responsabilidad subjetivo. Este régimen de responsabilidad subjetiva es la llamada culpa, falta o falta del servicio. Este régimen de responsabilidad subjetiva se presenta cuando la administración no ha actuado como debía hacerlo, ha actuado mal o ha actuado de forma tardía. Se requiere, en este régimen de responsabilidad, que el servicio haya sido defectuoso por la acción o omisión dolosa del servidor público. Existen dos modalidades, que son la falla en el servicio probada y la falla en el servicio presunta. En la falla probada del servicio, el actor debe probar cada uno de los elementos o requisitos de la responsabilidad del Estado. Estos elementos vendrían siendo el hecho, la culpa y la relación o nexo causal. En la falla presunta del servicio, su fundamento se dio en consideración a que el Estado, para el cumplimiento de unos fines y a través de sus agentes, realiza actividades peligrosas que implican riesgo para los administrados, siendo susceptibles de causar daño. La falla del servicio en esta responsabilidad no se prueba, se presume. Encontramos de la misma manera como tercera fuente de la responsabilidad del Estado el régimen de responsabilidad objetiva o sin falla o sin culpa. En este tipo de responsabilidad no entra en juego la falla del servicio. Se debe probar solamente el hecho y el perjuicio causado por el hecho. En este régimen de responsabilidad se aplica la teoría de la presunción de la responsabilidad. ¿Cuál es esta teoría? Para Velázquez y Lestrosa, averiguando un poco sobre esta teoría, encontramos que el fundamento de la responsabilidad por actividades peligrosas en Colombia es la presunción de responsabilidad, la cual define como aquella en la que predomina, la que define como aquella en la que predomina la culpa, pero el demandado solo le queda como defensa la prueba de la causa extraña. Encontramos también que esta teoría de presunción de la responsabilidad está consagrada en el artículo 2356 del Código Civil colombiano, que consagra la presunción de la responsabilidad en la que no se requiere el elemento subjetivo de la culpa y se presume el nexo de causalidad, del cual puede librarse el presunto responsable probando las circunstancias que rompan el nexo de causalidad. Es preciso en este punto aclarar que la presunción de culpa y la de responsabilidad son diferenciados por sectores de la doctrina, pues en la culpa presunta concurre la presunción de los elementos subjetivos que el causante puede destruir si acredita haber actuado con diligencia.
y por presunción de responsabilidad cuando el causante no puede exonerarse de la obligación, sino probando una circunstancia que destruye el nexo causal. Si bien investigando sobre el Consejo de Estado, este ha reconocido que el régimen general de responsabilidad del Estado es el subjetivo. Ha establecido que en aquellos casos en los cuales hay un desequilibrio sobre el deber de soportar las cargas públicas, se aplica el régimen de responsabilidad objetiva. A partir de esta apreciación del Consejo de Estado, se ha establecido que el régimen de responsabilidad objetiva se aplica cuando se configura uno de los siguientes eventos que vimos en clases pasadas. ¿Cuáles eventos? Primero, el riesgo excepcional. Segundo, el daño especial. Tercero, la ocupación del inmueble. Cuarto, daños causados por trabajos públicos. Quinto, perjuicios causados por un acto administrativo legal. Y sexto, expropiación por motivos de utilidad pública. En estos eventos se aplica el régimen de responsabilidad objetiva. El siguiente régimen lo explicará una compañera. Tenemos la cuarta fuente, que es la responsabilidad de la Administración de Justicia. No se escucha, compañera. Compañeros, en la cuarta fuente es la responsabilidad de la Administración de Justicia. Si nos basamos o nos vamos a los artículos 65 y subsiguiente de la Ley 270 de 1996, los cuales han señalado que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que le sean imputables y que hayan sido irrogados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En sintonía con esta consigna, con esta manifestación que dice este artículo, se estableció que como uno de los hechos dañinos que se puede presentar con ocasión de la administración de justicia es el concepto de error judicial. Y este está concebido como aquel yerro cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, fungiendo en su carácter de tal en desarrollo de un proceso judicial y materializado a través de una providencia contraria a la ley. También se ha señalado que como requisitos adicionales de esta procedencia, el hecho de que la procedencia contentiva del error tiene que estar en firme y que el afectado con la decisión haya interpuesto los recursos de ley, ya que en su ausencia del ejercicio del derecho de defensa, el sujeto deberá asumir los perjuicios causados. Y esta misma consecuencia se dará si el afectado actúa con culpa grave o con dolo. Entonces, podemos decir que al cometer un error judicial, aquella persona que tenga facultades judiciales, es decir, únicamente los sujetos que estén vinculados a las ramas judiciales, y también hay otras autoridades administrativas atribuidas de esta facultad para resolver asuntos de su naturaleza. Y dentro de esta misma categoría también se aglutinan los particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. ¿Cuáles son esos? Los que tengan la condición de conciliadores, la que tengan la condición de árbitros debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Las decisiones emitidas por cualquier otra autoridad que no se encuentre incluida en este listado no tendrán la aptitud para incurrir en el error judicial por falta de un elemento esencial de procedibilidad. Pero siempre debemos tener claro que para que proceda la referida responsabilidad es necesario
que el afectado interponga los recursos de ley y que la providencia contentiva del error se encuentre en firme. Y paso a seguirles para decirles cuáles serían esas condiciones. El pronunciamiento también recuerda que las condiciones necesarias para estructurar ese error judicial que materializa la responsabilidad patrimonial se encuentra que debe estar contentivo en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si aún puede ser revocada, modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría ningún efecto jurídico y tampoco podría superarse con la intervención de un superior funcional. Entonces quiere decir que hasta que no se encuentre en firme no se podría hablar de un error jurisdiccional. También se puede dar que puede ser de orden fáctico o normativo. El primero supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque no se consideró un hecho que debidamente probado o no se consideró como fundamental un hecho que no lo era. También puede ocurrir que se presenten distancias entre la realidad material y la procesal. En tanto, no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo de derecho supone equivocaciones en las aplicaciones del derecho, pues se aplicó el caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo. Y cuando se aplicaron normas inexistentes o se aplicaron normas derogadas o similares. Entonces, también podemos decir que no debe producirse un daño personal y cierto para que surta el error. Que tenga una naturaleza antijurídico. Esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en esta esfera de lo cuestionable o las sentencias que no contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. También se puede decir que en este caso que se dan las equivocaciones de los jueces magistrados deben incidir en la decisión judicial en firme. En efecto, el error debe radicar en un equivocado enjuiciamiento. El alto tribunal nos manifiesta que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional debe realizarse en atención a las circunstancias del caso en concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de un hierro alguno. Tiene que hacerse un estudio muy profundo para poder determinar y mirar todas estas falencias que se den para demostrar que hay un hierro. También en la responsabilidad de la administración del Estado tenemos la privación injusta de la libertad. Este lo encontramos en el artículo 68 de la ley 270. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicio. Este título de esta imputación de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad radica en la noción del daño antijurídico, que también lo encontramos previsto en el artículo 90 de la Constitución. Y este definió como aquel que la persona que lo padece no está en la obligación jurídica de soportarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no existen causas de justificación expresa que legitimen el perjuicio sufrido. La prisión se justifica en las personas que violen el ordenamiento penal, quienes quedan obligadas por ese hecho a soportar las penas que se les imponga como consecuencia de su conducta delictiva, pero se torna injustificada cuando el procesado que ha sido sometido a prisión provisional es sobreseído definitivamente al demostrarse su inocencia, pues en este último caso el inculpado no ha violado el orden jurídico que apareja como consecuencia la sanción que ha padecido.
Y ustedes saben, como es sabido, el condenado dentro de un proceso penal tiene derecho a que el tiempo en que estuvo sometido a prisión provisionalmente se le sea contabilizado como parte de la pena. Y esto constituye una forma de compensación por la prisión sufrida antes de la condena. Dicha compensación no aplica en el caso de que el detenido previamente sea absuelto de toda responsabilidad penal, pues no se le podría abonar el tiempo en prisión porque no fue condenado, y tampoco se le puede crear un derecho de crédito por el tiempo que estuvo detenido, porque eso sería como mandarlo a delinquir para cobrar el tiempo que estuvo en prisión, en cuyo caso no tendría ninguna retribución por la prisión inmerecida que sufrió, de donde deviene necesariamente la indemnización de los perjuicios que le causaron con la aplicación de esa medida. Según el Consejo de Estado, el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad siempre se radica en el concepto del daño antijurídico previsto por el artículo 90 de la Constitución, que se basa con que una persona privada de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberada y desvinculada mediante providencia judicial demuestre o pruebe la existencia de un daño causado por esta privación de la libertad para que proceda la indemnización por parte del Estado, toda vez que no estaba en deber de soportarlo. Y tenemos como tercero, que es en la responsabilidad de la Administración de la Justicia, el defectuoso funcionamiento de la Administración de la Justicia. Y esto lo encontramos en el artículo 69 de la Ley 270. Fuera de los casos previstos en el artículo 66 y 68 de esta ley, quien había sufrido... Compañera, no se le escucha bien. Ahora vamos a hablar del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Y ese lo encontramos en el artículo 69, que dice que fuera de los casos previstos en el artículo 66, 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de una función jurisdiccional tendrá derecho a obtener las siguientes reparaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel daño producido como consecuencia de un servicio de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o ha funcionado en forma tardía. Entonces, que este título de imputación de carácter subjetivo y componente tiene unas características específicas. ¿Y cuáles son esas características? Que se procede frente a actuaciones u omisiones diferentes a las decisiones judiciales necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia. Otra característica es que puede provenir de los funcionarios judiciales particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia. También otra característica es que deben tener un funcionamiento anormal partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial. Y la cuarta característica es que ese funcionamiento debe ser anormal basado en una comparación de lo que debería ser el adecuado. Entre los ejemplos podríamos tener de los defectuosos funcionamientos de la Administración de Justicia cuando una actuación secretarial adelantada, como la elaboración de un aviso de remate, donde no se identifica debidamente el bien, pero queda aviso a la futura diligencia y esta surte sus efectos con la adjudicación del bien, acto que posterior es declarado nulo, ya que el aviso no identificaba plenamente si el bien era objeto de remate. Entonces causa un perjuicio a quien fue adjudicado el bien. Otro ejemplo puede ser cuando cabe lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los actos de los secuestres que ocasionan grave deterioro
a los bienes o por sustracción de los títulos o bienes que se encontraban bajo la custodia de las autoridades judiciales. Podríamos tomar esos ejemplos en este caso. Sigue la compañera Marta con la responsabilidad de la función legislativa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Otra de las fuentes de la responsabilidad del Estado es la responsabilidad de la función legislativa. Dicha responsabilidad del Estado, proveniente de hechos, acciones o omisiones que le sean imputables a la rama legislativa del poder público. Es decir, esta responsabilidad del Estado proveniente de la función legislativa debe ser imputable a la rama legislativa. Y esa responsabilidad está enmarcada en el artículo 90 de la Constitución Política, donde también nos establece donde también establece una obligación de reparar los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. Igualmente, establece dos requisitos para poder reparar los daños antijurídicos relacionados con la función legislativa. Uno de esos requisitos es un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño. Otro punto importante acá para resaltar es que la responsabilidad del Estado de reparar los daños en principio solo se predicaba de la rama del poder administrativo público, de la rama administrativa. Sin embargo, este poder o esta evolución ha venido trascendiendo a través del tiempo y dicha responsabilidad se predica ahora con respecto a la rama judicial y la rama legislativa. Esta teoría de la responsabilidad del Estado proveniente del hecho legislador ha sido creada jurisprudencialmente, ¿sí? Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico son pocos los casos en los que se ha dado aplicación a la teoría de la responsabilidad del legislador. Como ejemplo tenemos dos sentencias, la de agosto del 25 de 1998, donde precisó el Consejo de Estado la responsabilidad del legislador. En este caso, la responsabilidad del legislador dice en esa sentencia que no tiene origen exclusivo en la declaratoria de la inconstitucionalidad de una norma, sino en la antijuridicidad del daño, es decir, en que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar la merma de su patrimonio y que ese daño fuera imputable al Estado. Igualmente la Corte Constitucional dice que si bien la jurisdicción competente para el reconocimiento del daño causado por la actividad del legislador es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Corte Constitucional, mediante el uso de la técnica de modular los efectos temporales de sus decisiones de inexequibilidad, ha reconocido de manera excepcional perjuicios patrimoniales causados por leyes que han sido declaradas inconstitucionales. Acá tenemos como ejemplo la sentencia C922 de 2001, donde la Corte Constitucional declaró inexequible los artículos 56 y 57, donde consideraba que la tasa especial por servicios aduaneros era inconstitucional. Entonces, esto es como manera de ejemplo que encontré, porque son realmente muy escasos
las reparaciones con respecto al daño antijurídico legislativo. De acuerdo a lo anterior, dice que no existe aún en Colombia una posición definitivamente consolidada respecto a definir si el Estado es responsable por el hecho de las leyes, toda vez que la responsabilidad del legislador en Colombia como sistema de imputación en materia de responsabilidad continúa siendo desarrollada por la jurisprudencia, pese a que se encuentra dentro del clausulado del artículo 90 de la Constitución. Como manera de concluir, podemos decir que el órgano legislativo, en su función de expedir leyes y actos legislativos a través de los cuales reforma la Constitución, debe ajustarse a los marcos trazados por el ordenamiento constitucional, norma de normas, debiendo observar los procedimientos allí previstos de tal manera que si obra inconstitucionalmente y causa daños a los asociados con su actuación, se tipifica una irregularidad en el servicio legislativo. Eso es lo que encontré básicamente con respecto a la fuente de la responsabilidad legislativa. Muchas gracias. ¿Listo? Señora, gracias. Ok, muchas gracias. Ya terminaron todos, ¿verdad? Listo. ¿El otro grupo está listo o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ¿me puede para compartir Sí. pantalla? Por favor, me ayudan dejando de compartir pantalla para que puedan compartir sus compañeros. Ya voy, doctor. ¿Tienen alguna pregunta respecto de la exposición? Les pido por favor que me levanten la manita si tienen alguna duda. Y con eso la absolvemos. Dime, Campo Elías. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. ¿Ves? Doctora, yo tengo una duda respecto de la responsabilidad que hablaban ellos, la responsabilidad legislativa. Digamos que, pues teniendo en cuenta que la actividad legislativa está en cabeza del Congreso, digamos que ¿dónde se ve ahí, doctora, representada o dónde se ve, digamos, esa responsabilidad o cómo se imputa al Estado ese tipo de responsabilidad? ¿Cuando se expide una norma mal o...? No entendí esa parte, Doc. Gracias. Bueno. Hay una sentencia que de hecho quería compartirles respecto de la responsabilidad del Estado en lo referente al legislador en atención a la imputación, que es la que quieres tocar con la pregunta que estás haciendo. Sin embargo, no sé si la dejamos ahorita al final para, en atención a esa sentencia, compartírselas y resolverles de una vez esta pregunta. ¿Te parece, por favor? Sí, señora, está bien, doctora. Gracias. Listo. Entonces, sigamos aquí. Sigamos y ya entramos a resolver y a verificar el tema tratado respecto de la responsabilidad legislativa. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hacer una exposición sobre los elementos determinantes. ¿Me están escuchando? Sí, claro, escuchamos fuerte y claro. Sí, doctor. Entonces les comentaba que nosotros vamos a hacer una
exposición sobre los elementos determinantes de la responsabilidad contractual. El grupo está integrado por Silvia Elizabeth Camuán, Jenny Caterina Lugo, Freddy Nestroza, Jorge Luis Huertas y quien les habla, Julián Alberto Rodríguez. Entonces queremos iniciar esta exposición partiendo de la base de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política, toda vez que este es el que nos lleva o nos indica sobre la responsabilidad contractual del Estado, ya que indica que para efectos de configurar la responsabilidad contractual del Estado se requiere demostrar la existencia del daño y su imputación jurídica a la entidad pública responsable del proceso que se esté cuestionando. Entonces, en este orden de ideas, los elementos determinantes para nosotros de la responsabilidad contractual pues serían dos. El uno, el daño, y el otro, la imputación jurídica, partiendo de la base establecido en ese artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ya habiendo establecido que es sobre esos dos aspectos que nos vamos a referir, el daño y la imputación jurídica, vamos a hablar inicialmente del daño. Entonces, encontramos que para el derecho romano el daño se considera como la disminución del patrimonio. Sin embargo, con la evolución que en materia de responsabilidad se ha generado, pues han surgido múltiples definiciones. Una de ellas es que daño es la minoración patrimonial sufrida por la víctima. Pero aquí se debe entender que el patrimonio de la persona se compone por todos aquellos derechos que posee el ser humano, sean económicos o no. Es básicamente lo que enmarca esta definición de minoración del patrimonio. Otra definición es que el daño supone ser el elemento que debe ir en todo juicio de responsabilidad. Y otra es que el daño es una fuente de obligaciones que genera la responsabilidad, es decir, la obligación de indemnizar o resarcir. De estas definiciones podemos entonces establecer que hay una relación directa, fundamental, entre los conceptos de daño y responsabilidad, que lleva a una premisa fundamental. ¿Cuál? Sin daño no hay responsabilidad. Y la Corte Constitucional en la sentencia C-333 de 1996, en una de sus apartes, indicó: el actual mandato constitucional es no solo imperativo, ya que ordena al Estado responder, sino que no establece distinción según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. En cuanto al daño antijurídico, el presente jurisprudencia constitucional señala que la antijuricidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración, sino de la soportabilidad del daño por parte de la víctima. Escuchamos a nuestros compañeros del grupo anterior que manifestaban efectivamente hay un cambio frente a esa posición de las altas cortes frente a esa figura, porque antes la habían dividido en tres, que era la antijuricidad, la imputación que se podía hacer y el nexo causal que debía existir entre el hecho generado y la víctima. En este momento, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han querido hacer ver que independiente de la actuación, independiente del nexo causal, lo que debe interesar es efectivamente la víctima. O sea, si esta persona que está sufriendo el daño
siendo una persona del común y es por una actuación del Estado que se ve sometida a ciertas situaciones, pues entonces esa responsabilidad del Estado la lleva a que simplemente debe reparar ese daño, y si el daño causado es al patrimonio o pues en otras partes a la misma persona, pues entonces debe existir una indemnización. Entonces, observemos que la concepción del daño antijurídico a partir de la consideración de que quien lo sufre no está obligado a soportarlo, constituye otra forma de plantear el principio constitucional según el cual la igualdad frente a las cargas públicas es propio de la actividad de la administración pública, perdiendo importancia el establecer por qué se dio el daño y tomando mucha más importancia la situación de la víctima, entendida esta como la que sufre el daño. La Corte Constitucional en sentencia C-254 de 2003 considera lo siguiente: el artículo 90 de la Carta atiende las construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado, desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Entonces miremos que ya aquí aparece otro elemento, y es la falla del servicio, de la cual voy a hablar más adelante. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado. Pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal, bien sea por la no prestación del servicio, o por la prestación irregular de este, o por la prestación tardía, sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación. Entonces, es lo que veníamos, o lo que quería manifestarles anteriormente. En este momento, el fundamento no es cómo se genera el daño, si el daño realmente se dio por una actuación regular o irregular, sino simplemente cuál fue la afectación que tuvo ese asociado, esa persona, ese habitante del territorio, y al cual se debe reparar por el daño. La Corte Constitucional ha entendido que esta aceptación del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, debido a que al Estado le corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración. Entonces, pues en un Estado Social de Derecho que sea solidario y respetuoso de la dignidad humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos. Debe responder por su actuar, y más si este genera daños a los terceros. Ahora veamos cuáles deben ser las características del daño. Entonces, dicho daño tiene que sostener unas características básicas para que podamos entrar a buscar que este sea reparado, los daños causados por el mismo o los efectos de ese daño sean reparados. Y una de las características es que este daño sea cierto. O sea, tiene que ser real, tiene que darse, tiene que tener elementos materiales de prueba o evidencia física que permita establecer que efectivamente ese daño se dio. Que sea presente o futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también podemos estar frente a un hecho que se pueda dar más adelante por actuaciones que se estén dando en este momento. Que sea determinado o determinable, que sea anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida. O sea, que esté establecida como que efectivamente se genera un error frente a la actuación. Respecto de la imputación, que sería el segundo elemento, como ya lo dije al principio, el primer elemento, pues el daño, o sea, la lesión del derecho, y el segundo, la imputación, o sea, la atribución jurídica del daño al Estado. Entonces, respecto de esa imputación, podemos decir que al Estado se le imputa responsabilidad cuando se dan
ciertos hechos. Uno de ellos, de los que pudimos encontrar a nivel del grupo, es el conocido como falla del servicio. Este título de imputación ha sido de un uso habitual en el sistema jurídico nacional en lo que respecta a anomalías de la administración y que ha servido como fuente en la atribución de responsabilidades a la misma por su actividad. La falla del servicio en Colombia es el régimen de imputación de responsabilidad atribuida al Estado en donde predomina la culpa de la administración por extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de las obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado. En forma somera, pues para no extenderme mucho, eso es lo que conocemos como falla del servicio. Ahora tenemos otra falla que es la falla aprobada, que debemos entenderla como este concepto como el que se ve inmerso en la definición de falla del servicio, pues es viable considerar que tiene exactamente las mismas características, debido a que se define de la misma manera y al actor le tocará probar todos los elementos de la responsabilidad, que a saber son el hecho dañoso, la falla y el hecho causal entre uno y otro. Entonces, si bien la falla del servicio es cuando se dan esas ciertas cosas por la delimitación de las funciones, el cumplimiento de las funciones de la administración, o el retardo, cumplimiento de las obligaciones, o las obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa, pues en este caso de la falla aprobada, pues deben existir esos elementos de prueba, esos elementos que permitan inferir razonablemente que sí se dio el hecho. En este título de imputación corresponde al demandante probar todos los elementos de la responsabilidad del Estado. La comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales del daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando debió hacerlo, o lo hizo de manera tardía, equivocada, y finalmente una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño sí se produjo y como consecuencia de la falla del servicio. Hay otra falla cuando hablamos de la imputación al Estado, y es la falla por retardo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio. La irregularidad por su parte se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como se debe hacer en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan. Ahora les voy a hablar de lo que es el daño especial, que es otra forma de imputación del daño al Estado. Pues de imputación del daño a las actuaciones del Estado. La administración debe responder por los daños causados por una actividad completamente legítima, tanto desde el punto de vista sustancial como del procedimiento, cuando esos daños pueden ser calificados de especiales. La concepción del daño especial se fundamenta en el principio del derecho público de la igualdad de los ciudadanos frente a las cargas públicas, según el cual, cuando un administrador soporta las cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar el Estado. Pero si en un momento dado debe soportar individualmente una carga anormal y excepcional, esa carga constituye un daño especial de la administración con el deber de indemnizar, como lo habíamos manifestado, por generar el daño. Y por último, voy a hablarles del riesgo excepcional, que el riesgo excepcional es precisamente el daño que produce una fuente de peligro desbordada y por fuera del riesgo normal que ella misma implica, por lo que quien la tiene a su cuidado y guarda tiene el deber de reparar los daños que ella causa. Esta peligrosidad creada por el Estado ubica a las personas ante un peligro inminente de recibir lesión en su persona o en sus bienes, y es a partir de su materialización que puede surgir la responsabilidad para la administración. Debe darse en el desarrollo de actividades legítimas, ya sea por acción u omisión, dirigida a la protección y a la seguridad de los administrados. Entonces miremos que no simplemente es porque se dé el daño, porque se genere la situación frente a las actuaciones del Estado,
y es el hecho causal que debemos mirar entre estas y la víctima, sino que es efectivamente, así se estén desarrollando actividades legítimas, pero con esas actividades legítimas también se genera un daño, entonces debe salir el Estado a responder por eso. Esa es la parte que me corresponde. Ahora mis compañeros van a hacer unos comentarios frente a estos dos aspectos fundamentales, estos dos elementos de la responsabilidad. Si tienen alguna pregunta, con gusto, compañeros. Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, como el compañero acabo de hablar, nosotros voy a intentar resumir desde dónde vienen los elementos desde 1914 hasta 1963 y después mi compañera hará desde 1964 hasta 1960. Bueno, el Consejo de Estado conoció de los casos de responsabilidad estatal desde la Ley 30 de 1914, cuando se le atribuyeron funciones jurisprudenciales. Ante las decisiones que tenían exclusivamente la jurisdicción ordinaria, en este caso la Corte Suprema Federal y la Corte Suprema de Justicia. A partir de la fecha, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoció específicamente los daños causados en guerra. Con la Ley 30 de 1918 se ampliaría a los casos de responsabilidad por operaciones administrativas, mientras que la competencia general la mantendría la Corte Suprema de Justicia. Esta situación se cambiaría con la expedición de la Ley 167 de 1941, o Código Administrativo, que lo llamábamos en este tiempo, que amplió brevemente la competencia de la Jurisdicción Especial. Con el Decreto 528 de 1964 se le otorgó toda la competencia en materia de responsabilidad estatal al Consejo de Estado. Una vez hechas las anteriores precisiones, se transfirieron dos apartes de la jurisprudencia del Consejo de Estado para probar que uno de los elementos configuradores de la responsabilidad en el lapso de 1914 a 1963 fue la relación de causalidad y también que existían los eximentes que permitirían desvirtuar tal vínculo. Jenny. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, compañeros, entonces ya después de lo que nos acabó de hablar nuestro compañero Jorge, yo les voy a hablar acerca de los elementos de la responsabilidad estatal desde 1964 a 1990. Entonces, estos elementos en las sentencias del Consejo de Estado, a partir de 1964, con el decreto 528 del Consejo de Estado, tuvo el conocimiento exclusivo de los casos de responsabilidad estatal. Particularmente esto quedó establecido en su artículo 3025. Así el Consejo de Estado tuvo la prevalencia sobre el conocimiento de los casos en los que se demanda a las entidades públicas por las controversias que versan sobre responsabilidad nacional y de los establecimientos públicos. Es decir, se extiende la responsabilidad a los establecimientos públicos de los diversos niveles territoriales, como lo había venido haciendo la jurisprudencia. En esta época se produjo el primer auge de las teorías causales en la jurisprudencia del Consejo de Estado, al tener que decidir casos de tan diversa naturaleza y viéndose abocados a estudiar las tesis tanto de la Corte Suprema de Justicia como presentes en el derecho comparado para poder dar solución a las controversias que tuvieron que conocer por sus nuevas facultades. Entonces, pues la competencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad estatal fue confirmada con la expedición del Decreto Ley 1 de 1984, que estableció la acción de reparación directa en su artículo 86. Aquí se habla sobre la existencia de la relación de causalidad como elemento constitutivo de la responsabilidad extracontractual patrimonial del Estado. Entonces, pues citaré cinco
como apartados que prueban la utilización por el Alto Tribunal Contencioso Administrativo. Según el reconocimiento del hecho por la Oficina de Medicina Legal, el señor Bendek Olivella, y en donde se lee que las lesiones sufridas por el actor fueron causadas por proyectiles blindados de arma de fuego de largo alcance y que ese tipo de armas es de uso exclusivo del ejército, del cual, como también se haya demostrado, detuvo la manifestación de la que formaba parte ese señor y disparó sobre ella. Y si además se tiene en cuenta que el señor Jaime Ortiz, quien cayó herido junto a Bendek, le fue extraído un proyectil blindado, camiseta y núcleo, y corresponde a cartucho de fusil, necesariamente se llega a la conclusión de que el tercer presupuesto de la relación de causalidad está aprobado dentro del expediente. Cuando el Estado en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada falta o falla del servicio, o mejor aún, falta o falla de la administración, se trata de actuaciones administrativas, omisiones, hechos y operaciones administrativas donde se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere, en primera medida, una falta o falla del servicio o de la administración por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata no es la personalidad del agente administrativo, sino del servicio o anónima de la administración. En segundo lugar, se implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente ajenos al servicio ejecutados como simple ciudadano. En tercer lugar, un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo o de otro gremio, con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable. En otro lugar, una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño sin la causal, en la cual demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. Entonces, por ello, la sala se separa del concepto fiscal, que no parece contemplar la posibilidad de que el Estado responda por el retardo en el cumplimiento de las sentencias judiciales. En este caso concreto, no se encuentra evidencia de la falla del servicio, pues aparece que dentro de las prescripciones legales y constitucionales se hicieron las diligencias y se abrieron los créditos presupuestales para el pago de lo debido. Por lo demás, se tiene en cuenta que el certificado traía los autos sobre la apropiación de 20 millones de pesos para pagar deudas por sentencias exigibles por valor de 220 millones constituye en verdad la falla administrativa, pero no hay relación de causalidad con el retardo en el cumplimiento del fallo cuestionado en este juicio. Pues ya se vio que cuando se expidió presupuesto para el correspondiente ejercicio fiscal, aún no se contrae ejecutoria de dicha sentencia y por lo mismo no podría incluirse partida alguna para su cumplimiento a tenor del artículo 210 de la Constitución Política. Entonces, la responsabilidad derivada de los trabajos públicos es objetiva en el derecho colombiano. Por esta razón, causado el daño a un tercero, la entidad dueña de la obra deberá resarcirlo sin poder exonerarla alegando la diligencia y el cuidado en la ejecución de la obra. En otros términos, no se tendrá el perjudicado que probar la culpa o la falla de la administración, el daño y su relación de causalidad, sino únicamente los dos últimos extremos. Entonces, en síntesis, para la sala se produjo en cierta forma un despojo de propiedad particular y con este un perjuicio equivalente a su dueño, despojo que se presentaba en una relación de causalidad con la ejecución de una obra de propiedad, como se dijo anteriormente, de la nación, y que muestra la conducta irregular del consorcio, el que debía adquirir por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para su obra pública, porque el fondo a su turno tenía que reconocérselos. Así es como la conducta administrativa indicada desconoce el mandato de la citada Ley 23 del 82 y conforma una clara falla del servicio. La administración no tiene frente a los derechos de los autores ningún privilegio exorbitante y se encuentra frente a ellos en situación similar a la de los particulares. No obstante, puede afirmarse que es la propia administración la que tiene que dar ejemplo en ese campo, porque no puede olvidarse que las autoridades están instituidas primordialmente para salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los asociados. Esto conforme al artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, norma que constituye uno de los pilares constitucionales de la responsabilidad estatal por hechos u omisiones. Asimismo, la sala acepta la apreciación del acuo en el sentido de que fuera de esa falla del servicio también se demostró el perjuicio y la relación de causalidad entre ese y el hecho causal o la falla del servicio. Entonces, como un ejemplo, un precedente que se puede poner a colación respecto a la historia de los elementos de la responsabilidad estatal. ¿Listo, compañera? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora me corresponde el turno a mí, Freddy Nestroza, integrante también del grupo número 9. Entonces, voy a hablar en este momento de
de un punto particular donde el Estado es demandado con mucha ocasión, sobre todo en los entes territoriales, ¿sí? Nosotros mencionamos mucho el artículo 90, pero entonces tenemos que sentar nuestra base para esta exposición, el cual nos dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o omisión de las autoridades públicas en el evento de ser condenado el Estado y la reparación patrimonial de tales daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo o aquel que deberá repetir contra él. ¿Sí? Bueno, entonces, yo quería referirme básicamente en el cual el Estado debe de indemnizar plenamente al contratista mientras este somete tanto una muy especial que hay un claro evento cuando el incumplimiento de las prestaciones contractuales por el desequilibrio financiero que produce en los supuestos definidos de la conocida teoría del derecho del príncipe. Usted sabe bien que este es por el incumplimiento de la obligación contractual de tipo legal de reparar los riesgos a los que se encuentra sujeto el desarrollo contractual. Cuando el rompimiento de bienes de acciones o omisiones de la entidad contratante por el ejercicio irregular de la administración. Entonces, primero podríamos decir que en sentido amplio se denomina hecho del príncipe a toda decisión o conducta que emane de la autoridad administrativa en el ejercicio de la función pública que desempeña, de la cual se derive para el contratista del Estado en un perjuicio que altere el desequilibrio económico del contrato en su contra. Ese es como un ejemplo que les coloco aquí. En Colombia ocurre mucho en los entes territoriales y el Estado está abocado a pagar sumas muy grandes de dinero, si podemos asumir en todos los departamentos, municipios, todo lo que ocurre con estas fallas, es mucho el dinero que el Estado tiene que pagar por esos desafueros de sus funcionarios. Yo creo que, no sé si Elizabeth tiene algo que comentar por ahí. Yo quería basarme básicamente en este ejemplo. Elizabeth. Hola compañeros, buenas noches. Bueno, en cuanto a la imputación a la responsabilidad contractual del Estado en la imputación, el Estado no es responsable por los daños que padece el contratista, cuando estos provienen de actos o hechos que son extraños a sus acciones u omisiones. La entidad pública contratante no está obligada a indemnizar todos los perjuicios que padece el contratista cuando se produce el desequilibrio financiero del contrato estatal, a consecuencia puede ser del ius variandi o de la teoría de la imprevisión, que puede ser por dos razones: porque no se configuran los elementos constitutivos de la responsabilidad estatal y porque la ley no establece esa obligación. En esos mismos eventos tampoco se dan por los supuestos para aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa, y de todas las formas no conduce a la pretendida obligación indemnizatoria. También tenemos que, o sea, personalmente no he tenido personalmente creo que aún no existe claridad entre los operadores jurídicos acerca de los reglamentos de la responsabilidad del Estado en Colombia, puesto que el Consejo de Estado en varias decisiones recientes en ocasiones utiliza 2 elementos o a veces utiliza 3 elementos. A veces utiliza que son el daño y la imputación y la relación de causalidad. Hay varias sentencias en las que he leído y en unas, o sea, como no hay como esa claridad entre los operadores jurídicos que digan que todos están con los 3 elementos, o sea, unos dicen 2, unos dicen 1. Sin embargo,
últimamente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha demostrado la conservación de los tres elementos en sus decisiones recientes. Por ejemplo, tengo una de la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, que esta está conformada por 3 magistrados y cada uno ha conservado los 3 elementos en sus decisiones. Tengo una del 16 de mayo del 2019, donde decidió sobre una acción en contra de la Policía Nacional por la muerte de un señor que salió del trabajo para encontrarse con un agente policial y no regresó a su casa. Su cuerpo sin vida apareció al día siguiente y en este caso se absolvió a la entidad demandada explicando que no se acreditó la relación de causalidad, señalando que las falencias probatorias puestas de presente llevaban a la sala a la conclusión de que la parte actora no demostró que el homicidio del joven fuera imputable a la Policía Nacional, de tal suerte que la falta de acreditación de la relación de causalidad supone la ausencia de uno de los elementos de la responsabilidad del Estado, bajo la aplicación de un régimen subjetivo de responsabilidad y ello deviene en el fracaso de las pretensiones. Pues es por esto que, como en conclusión, es por esto que uno de los aspectos revelantes en el tema de la responsabilidad contractual estatal son los elementos que lo configuran, puesto que el cumplimiento de estos requisitos son los que permiten tanto hacer exigibles los derechos de la víctima frente a los daños cometidos por las acciones o las omisiones estatales, como prevenir lesiones futuras. Hola, ¿me están escuchando? No, señora, no se escuchaba nada. No se escucha nada. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta ahora. Estamos sin audio. Están. Hasta ahora la escuchamos, doctora. Ok, perfecto. Listo, ya terminaron, ¿cierto? Sí, doc. Ok, entonces vamos a entrar a resolver la duda que nos dejó. ¿Quién fue? Campo Elías? ¿Viste tú? Sí, señora doctora. Listo. Entonces ya mismo les proyecto una cosita por acá. Entonces, frente a la responsabilidad del Estado, en lo que hace referencia a la parte del legislador, pues es importante tener en cuenta que los daños que surgen de esta responsabilidad de la actividad legislativa, pues sí o sí acarrean la obligación del resarcimiento por parte del Estado.
Sin embargo, esto no se presenta con frecuencia, en atención a que cuando el Estado va a proferir las actuaciones administrativas, cuando el Estado va a proferir dichas actuaciones, pues lo hace siendo muy riguroso, previendo los pro y los contra de lo que pueda acontecer. Entonces, digamos, ahorita, siempre que va a entrar en vigencia una nueva normatividad, con frecuencia algunos de las disposiciones que se encontraban establecidas en la anterior normatividad, pues se van a ver afectadas. Entonces, con ello se acarrean o el Estado acarrea una serie de responsabilidades que, si bien es cierto, no todas pueden generar una responsabilidad donde ocasione daños económicos, que patrimonialmente pues el Estado se vaya a ver afectado, si por ejemplo puede acarrear algo otras circunstancias, como son por ejemplo el tema de las caducidades y las prescripciones. Entonces les voy a poner un ejemplo frente a y el Estado lo debe asumir. ¿Por qué? Porque existen procesos donde, por ejemplo, el principio de la favorabilidad que tiene el investigado, que tiene el procesado, que tiene el sujeto procesal, que tiene el reo, siempre pues van a estar a su favor, y en consecuencia así se debe respetar y se debe establecer. Entonces, digamos, con la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario. ¿Me están viendo? Ay, no, perdón. ¿Ahora sí me están viendo? Sí. Con la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario, pues tenemos que hay una serie de expedientes que van a caducar. Eso le va a acarrear al Estado pues una serie de perjuicios, digámoslo entre comillas, porque hay muchas multas que se van a dejar de cobrar en atención a toda esta situación, y esto pues sí o sí va a generar un perjuicio a la misma administración. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, el anterior código, el código disciplinario, traía en su disposición la prescripción, pero adicional a la prescripción también nos hablaba de la caducidad, donde le daba al servidor público la posibilidad de que, si pasaba antes de los 5 años la indagación preliminar a investigación disciplinaria, pues le daba otros 5 años, digámoslo así, para poder continuar con la investigación. Hay procesos que están a punto de salir, que ya están en pliego de cargos, pero en atención a que, si entra en vigencia el 1 de julio la nueva normatividad, esta ya elimina de su disposición la caducidad, y en atención a eso, pues todos los procesos que no tienen fallo y que ya llevan 5 años, pues sí o sí van a prescribir, ¿sí? Entonces, esas son algunas circunstancias donde la responsabilidad del Estado lo debe asumir y así lo debe respetar. Así como se presenta esta responsabilidad de tipo administrativa, donde son beneficiados algunos sujetos procesales, digámoslo así, también hay o se presenta esta situación en muchos otros procesos donde no afectan solamente a la administración, sino que también afectan a terceros, porque hay muchos expedientes que prescriben, que caducan, y con esto pues muchas personas no van a poder exigirle a otro, digámoslo así, que resarza todos esos daños y perjuicios que le ha causado. Entonces, aquí el Estado tiene que entrar a evaluar, y pues el Estado, en ese orden de ideas, en un momento dado puede ser demandado y obligar a resarcir todo ese tipo de consecuencias que se han producido en atención a la evolución, digámoslo así, que tiene la norma. Otro tema que se presenta también es cuando, por ejemplo, algunas disposiciones reglamentarias son declaradas inconstitucionales. Entonces, mientras tanto, o sea, hasta tanto no se declare inconstitucional una norma, pues la misma está en vigencia y se debe aplicar.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa una vez esa norma es declarada inconstitucional? Pues todos esos daños y perjuicios que se alcanzaron a causar mientras la misma estuvo en vigencia, pues se van a tener que reparar por parte del Estado, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues son todos esos supuestos que se deben tener en cuenta y que le implican algunas dificultades al Estado y que por esto existen muchas normas que no pueden entrar en vigencia todavía, pese a que ya están sancionadas, como es el caso, repito, de la norma disciplinaria que ahorita tiene un tema por el caso Petro, ¿no? La Corte Interamericana se pronunció frente al derecho disciplinario en lo referente a los casos de elección popular, a los casos que se llevan frente a quienes han sido elegidos por elección popular. Sin embargo, pues veamos cómo lo que de hecho, entre comillas, dice la procuradora que está buscando es que se extienda a todos los sujetos procesales dichas situaciones y que no entre en vigencia una nueva norma hasta tanto pues no se logre legislar al respecto. ¿Qué pasa? Antes de que entrara en vigencia o antes de que se sancionara el nuevo código, pues esta situación no se había suscitado. Entonces, ¿qué es lo que busca o qué es lo que quiere la Procuraduría? No, denos la posibilidad de incluir en dicha sanción, de incluir en dicha normatividad antes de que entre en vigencia todo lo referente al pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana, lo relacionado en el caso Petro. Entonces, si le dicen no, pues porque ya estamos al portas y no alcanza pues a tomarse una decisión al respecto, pues va a causar algunos perjuicios con posterioridad que se van a tener que resarcir, digámoslo así. Es importante tener en cuenta que la hipótesis de los daños irrogados por el Estado en lo referente al legislador y a los particulares pueden señalarse, entre otras, una ley de nacionalización de determinadas actividades o empresas privadas. Entonces, digamos, una ley que nacionaliza determinadas actividades, pues sí o sí puede, si bien es cierto, favorecer a algunas empresas, también puede causar detrimento a otras. Una ley que establezca un monopolio con privación de una actividad privada lícita, una ley que califica como bienes de dominio público los que antes eran de dominio privado. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando van a realizar vías para beneficio pues de la comunidad en general. Prima, como hemos dicho siempre, ese interés general. Pero ¿qué pasa con estos actos administrativos que se profieren y que van en contra del dominio privado? Entonces, todas estas leyes que salen, como es el caso, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, todo lo referente a la ley de restitución de tierras. Entonces, veamos, esta disposición, pues claramente es una norma que, si bien es cierto, está encaminada a garantizar y a velar por el interés general, pues sí o sí va a causar un detrimento a algunas personas que ya tienen dominio y que ya tienen un derecho privado respecto a algunos bienes, y que el Estado de hecho ha validado dicha actuación. Entonces, en atención a eso, pues tendrá que reparar a esas víctimas de las víctimas, digámoslo así, víctimas del mismo proceso que la ley en su momento no tuvo en cuenta, pero que sí o sí pues afectan a personas que son, en el caso que expongo, compradores de buena fe, por ejemplo. Entonces sí o sí pues a ellos se les tendrá que reparar. Por eso es que a veces sí el Estado, cuando va a sacar una nueva disposición, lo que debe hacer es una ponderación de derechos y verificar qué afecta más al Estado patrimonialmente y qué menos. Digamos, estas disposiciones referentes a
a restitución de tierras, a todo este tema, pues son bastante discutidas y es un tema bastante, ¿cómo se dice? Es un tema bastante... ha generado polémico, es bastante polémico porque resulta que pues hay muchos que están en contra, otros que no lo están, porque dicen, bueno, no era más fácil solamente resarcir al primer afectado, dejar la tradición como venía y en ese orden de ideas patrimonialmente el Estado de pronto podría verse menos afectado. Entonces, son algunas preguntas que surgen, por ejemplo, frente a estos procesos. Se presume que debieron realizar una revisión minuciosa y acuciosa al respecto para poderlo determinar así. Otro punto importante al respecto es que para la procedencia de esa responsabilidad del Estado como legislador, pues se requiere tener en cuenta los siguientes supuestos o los siguientes puntos, y es que debe existir una norma legal que en su aplicación cause daños a particulares. O sea, sí o sí, no es porque el legislador o porque el presidente diga aquí va a pasar una calle y ya, no, es porque tiene que existir una ley, ¿cierto? Que tiene que estar debidamente sancionada y que en atención a esa norma legal en su aplicación cause daño a particulares. ¿Por qué digo ahorita que el presidente y no hago referencia al Congreso? Ustedes saben que ahorita en este tema y con lo que se está viviendo en el país, la emergencia por la que está pasando el país, pues el presidente tiene unas facultades de tipo legislativo que le permiten legislar referente a algunos temas a fin de garantizar pues la seguridad de toda la población. Entonces, en atención a esto, pues vamos a ver cómo no solamente el Congreso se va a ver afectado por todo esto, sino también nuestro presidente también puede, con posterioridad a todo lo que se está presentando, y de hecho sí o sí, ya se están viendo la cantidad de demandas que se están dando por la cantidad de actos legislativos proferidos en esta materia y que pues sí o sí están causando daños a particulares. Se ha visto como, por ejemplo, algunas entidades públicas han tenido que acudir a algunos beneficios para poder resarcir daños que se han generado a particulares, como es el caso de comerciantes, como es el caso de algunos deudores. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, ha tenido que dar una serie de incentivos y pues el Estado ha tenido que en cierta forma dotarlos de esta, o subsidiar todos los subsidios que a través de ellos se van a entregar a los particulares que se han visto afectados. Entonces, no se imaginan la cantidad de casos que se presentan todos los días donde uno a veces al revisar una disposición normativa referente a la responsabilidad del Estado como legislador, cuando algunas personas exigen derechos que el legislador como legislador plantea y que se ven muy bonitos en la norma, pero que a la hora de ejecutarse pues son muy difíciles de hacer, o de hecho es que también no se fijan en la letra pequeña. Entonces, por ejemplo, dicen, no, se va a garantizar un periodo de gracia de 6 meses para las personas que tienen créditos activos y que no han presentado moras hasta, creo que era marzo del año pasado. Sí, pero es que esto no era solamente decir 6 meses, eso no podía generalizarse, lo que decía era por un periodo hasta de 6 meses, entonces la gente no lee ese hasta y entonces no se dan cuenta que para poder acceder a ese beneficio se debe tener o se debe cumplir con ciertos requisitos que cuando sale el noticiero pues no los exponen, la gente se confía de esta situación, se relaja un poco y pues cuando acuerdan le llegan, por ejemplo, los cobros coactivos al respecto. Entonces, veamos cómo en ese orden de ideas, pues
a veces el Estado sí profiere algunas disposiciones, legisla respecto a algunas situaciones, pero resulta que también le deja una cantidad de, como diría mi papá, una cantidad de argollas, una cantidad de puntos por ahí pequeñitos que la gente no lee y luego quiere llegar a reclamar, y ahí es cuando los entes administrativos pues sacan ese papelito y le dicen, mire, qué pena, pero es que aquí también dice que ese beneficio de hasta de 6 meses es para las mujeres que son cabeza de familia, madres, cabeza de familia o en estado gestante, que si no, o que tiene que ver también si usted pertenece al estrato 1, 2, 3 o 4, y que en atención al estrato donde esté el beneficio va a ser de 6 meses, de 4 meses, de 3 meses o 2 meses. Entonces, la gente a veces no se fija en esto, pero sí el legislador, pues, cuando dicta estas disposiciones que afectan patrimonialmente las partes, también deja todas esas observaciones en letra pequeña para poder blindarse frente a la responsabilidad que esto le implica. Entonces, sí o sí, pues debe existir una norma legal proferida por una autoridad competente, que aquellos daños se irroguen sobre derechos fundamentales y que aquel daño sea antijurídico, es decir, que su consecuencia no se encuentre autorizada por el ordenamiento jurídico y por tanto la persona no esté obligada a soportar. Entonces, pues nada. Eso era lo que les quería decir frente a este tema. No sé si con esto ya haya quedado en cierta forma absuelta tu duda. Sí, sí, señora, gracias. Doctora, ¿este material es posible que usted nos lo facilite? Sí, yo todo esto, yo se los voy a enviar, todas las diapositivas, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, José Misael, perdón, tenías levantada la manita, cuéntame. Doc, no, que encontré en una sentencia un ejemplo de lo que usted acaba de explicar. En la sentencia C-149 del 93, donde se declaró inconstitucional los artículos 16, 17 y 18 de la ley sexta del 92, donde estos artículos creaban un tributo para ciertas personas que devengaban cierta cantidad de dinero, su salario. Estas personas tenían que pagarle un tributo a la nación por seguridad nacional y cosas al respecto. En 1993, mediante esa sentencia, la Corte declara inconstitucional esos artículos y ordena al ministerio la devolución de esos tributos recaudados a las personas que ya habían cancelado, y además ordena la indemnización por ese daño causado. Si bien es cierto, la indemnización no es por la inconstitucionalidad de la norma, sino por los daños causados en los artículos de la ley que para ese momento estaba vigente. Ok, perfecto. Nada, pues era eso lo que les quería compartir por el día de hoy. Pues nada, mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Y no sé si hayan quedado dudas respecto al otro grupo que expuso. ¿No? No, doctora, todo quedó muy claro. Todo muy bien, doctora, gracias. Por aquí veo que levantaron la mano. Eddie, te escucho. Doctora y demás compañero, buenas noches. Hola. No, mi pregunta no va relacionada con las exposiciones, sino por el contrario quería hacer una pregunta. El grupo de nosotros elaboró dicho trabajo de exposición, pero decidimos que iba a poner una sola persona. ¿Hay algún inconveniente con el tema de la nota de lo que nos ponga o todos deben exponer? Yo prefiero, y les había dicho, el único que tuvo esa excepción porque me hizo el desorden fue Damaso. De resto, aquel día, pues advertí que no, que todos tenían que exponer. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Bueno, por aquí como pueden ver,
ya vinieron a reclamar de mi presencia. Entonces voy a ya retirarme. Muchísimas gracias, muy amables. Mañana entonces nos vemos nuevamente. Mire, les presento quién me vino a llamar. Entonces, Está muy lindo de peludo. sí. Entonces ya me vinieron a reclamar, como ahorita entro a clase a las 8, no tengo tiempo de sacarlas ni un segundo. Entonces, nada, pues buenas noches y nos vemos mañana. Ay, ahí les cargué 2 temas, Campo Elías, porque sí hay una disposición que les cargué ahí en el chat. No sé si la vieron en el chat. Sí, sí, señora. Gracias. Les voy a pedir, ahí hay un tema que nos aclara todo lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado como legislador, pero adicional a eso les cargué otra sentencia, la primera que les cargué que dice accidente de tránsito. Les voy a pedir, por favor, que para el día de mañana la lean, o sea, que en este ratico o en la noche le peguen una leída. Es una sentencia realmente muy corta, tiene aproximadamente 40 hojas, es muy interesante, hace referencia a un caso que se presentó de un accidente de tránsito donde uno de los dos o donde estaba inmerso el Estado, la responsabilidad del Estado, pero que quien fue afectado se encontraba en estado de embriaguez. Entonces veamos cómo el juez tiene que entrar a dilucidar todo lo que tiene que ver referente a la culpa exclusiva de la víctima, de si se presentó o no se presentó y cómo solucionó toda esta situación. Ay, perdón. Ay, con esto de... Bueno, nada, entonces muchísimas gracias. Espero que la lean. Daira, por favor, me ayudas a descargarla para que se la compartas a tus compañeros y que ellos la puedan leer esta noche. Señora. Y mañana la debatimos empezando la clase antes de que continúen sus compañeros las exposiciones. Feliz noche, que descansen. Listo. Feliz noche. No, espero que estén muy bien. Gracias, Bueno, doctora. chao. Gracias, doctora. Bueno, chao. Se llama, dice accidente de tránsito, es esa, la que por favor deben leer para mañana. Gracias, mi doctora. ¿No? Ahora sí. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, chao.